Por favor. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el capítulo número 4, el planteamiento del lenguaje nuclear. El inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. El inconsciente quiere hacerse oír. Este dolor no es mío, Mark Walling. Este libro maravilloso que lo conseguí en la serie de Mi Otra Yo. En el primer capítulo de la serie salió el libro y no lo había podido adquirir hace tiempo, no lo había leído, así que decidí traerlo y leerlo con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar y vamos a empezar. El inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. Bienvenida, Mirellita, ¿cómo estás? Hoy me atrasé, cariño. Tengo al nieto en casa y bueno, con él no hay nada que supere eso. Cuando se están representando dentro de nosotros fragmentos de los traumas pasados, estos traumas dejan pistas en forma de palabras y de frases con carga emocional. Escuchen esto. Cuando se están representando dentro de nosotros fragmentos de los traumas pasados, estos traumas dejan pistas en forma de palabras y de frases en carga emocional, que suelen conducirnos de nuevo hacia los traumas no resueltos. Como ya hemos visto, es posible que estos traumas ni siquiera sean nuestros. Dani, bienvenida. Ni siquiera sean de nosotros los traumas, los dolores o las repeticiones de palabras que nos decimos constantemente. No puedo, no soy capaz, X es lo que tú te dices, ¿ok? ¿En qué página? Ya va. ¿En qué página está, Nancy? Este libro no tiene número de página. Sí, 81 me imagino. En la 81, capítulo 4. Estamos comenzando el capítulo 4. Me encanta si tienen el libro también y vamos de la mano. Como ya hemos visto, es posible que estos traumas ni siquiera sean nuestros. Yo llamo lenguaje nuclear a las expresiones verbales de estos traumas. El lenguaje nuclear también se puede expresar de modo no verbales, entre ellos sensaciones físicas, conductas, emociones, impulsos e incluso los síntomas de una enfermedad. O sea, los síntomas de una enfermedad pueden ser del trauma, lenguaje nuclear del trauma. Dentro del lenguaje nuclear de Jessie se contaba su modo de despertarse sobresaltado a las 3:30 de la madrugada y de tiritar de frío sin saber por qué. Y su terror a volver a quedarse dormido, esto lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? La desesperación, la ansiedad y el ansia de evaporarse. Tanto Grenchi como Jessie llevaban consigo piezas de rompecabezas que lo relacionaba con algún hecho de su historia familiar que había quedado por resolver. Todos conocemos el cuento de Hansel y Gretel, a los que engañan para que se pierdan en el bosque oscuro. Hansel teme que no encontraran el camino de vuelta a su casa y va dejando un rastro de miguitas de pan para poder volver. Espero que tengan hoy un bendecido y hermoso día para todos. Hansel teme que no encontraran el camino de vuelta a casa y va dejando un rastro de miguitas de pan para volver. Gracias, Mirellita. La analogía es oportuna. Ya estemos sumidos en las profundidades del bosque de nuestros miedos o solo un poco alterados por habernos desviado del camino. Gracias a todos. Vamos a dar tata y vamos a compartir. Estamos leyendo el 4º capítulo de Este dolor no es mío. Y si usted no ha escuchado los anteriores, empiece a seguirme, venga a mi canal rojo y aquí está todo grabado para que usted a su tiempo y a su ritmo lo vaya haciendo. Todos conocemos este cuento. La analogía es oportuna. Ya estemos sumidos en las profundidades del bosque de nuestros miedos o solo un poco alterados por habernos desviado del camino. Nosotros también dejamos un rastro que puede servirnos para orientarnos. ¿Ok? Pero en vez de migas de pan, dejamos un rastro de palabras que tienen el poder de guiarnos de nuevo hasta el camino. Estas palabras pueden parecer aleatorias, pero no lo son. Lo cierto es que son pistas que nos da nuestro inconsciente.
Cuando sabemos el modo de recopilarlas y de conectarlas, componen un rastro que podemos seguir para llegar a entendernos mejor a nosotros mismos. ¿De qué parte del mundo nos escucha? ¿En dónde se encuentra usted el día de hoy? Cuéntenos. Ayúdennos a compartir, a colocar lo que quiera aquí en TikTok, florecitas, rositas, y ayúdenme con los quiéreme, por favor. Como los niños del cuento podemos aventurarnos tanto en el bosque de nuestros miedos, que incluso nos olvidamos de dónde está nuestra casa. En vez de seguir el rastro de las palabras, quizás recurramos a las medicaciones, a consolarnos con la comida, el tabaco, el sexo o el alcohol, o a distraernos con actividades inanes. Como ya sabemos por nuestra experiencia personal, estos caminos no tienen salida. Gracias, muy amable. Jamás nos conducen donde tenemos que ir. No es el alcohol, no son las drogas, no son los vicios, no es quedarnos sentados sin hacer nada o quedarnos durmiendo todo el día depresivos. Ese no es el camino. Eso está tapando el dolor que usted tiene y la frase que a lo mejor se está repitiendo y no se ha dado cuenta. No nos damos cuenta de que estamos rodeados por todas partes de las migas de pan de nuestro lenguaje nuclear. Qué belleza. Déjenme resaltar esto rapidito. Viven en las palabras que pronunciamos en voz alta y en las que decimos en silencio. Viven en las palabras que nos saltan continuamente en la cabeza como la alarma de un despertador. Pero en vez de seguirlas para descubrir a dónde nos conducen, podemos quedarnos paralizados por el trance interior que nos provocan estas palabras. ¿Ok? Pero en vez de seguirlas para descubrir hacia dónde nos conducen, Enrique, gracias, ¿cómo estás? Buenos días. Alexandra, bienvenida. Gracias por comenzarme a seguir. Vamos a compartir lo más que podamos y ayúdenme con los tata, porfa. El recuerdo inconsciente. Si entendemos cómo se conservan los recuerdos traumáticos, podremos entender un poco mejor lo que sucede con nuestras palabras cuando estamos abrumados. Tengo ese libro, pero no terminé de leerlo. ¿Me recomienda retomarlo? ¿Y qué consejo me podría dar? Enrique, tranquilo, vamos a irlo leyendo aquí si tú quieres. Yo lo voy explicando porque hay libros que no los seguimos leyendo porque no hay un camino, no lo entendemos porque todavía el inconsciente no tenemos la madurez para aprovechar la lectura y obtener mejor el conocimiento. Entonces, lo puedes ir haciendo conmigo o lo vas escuchando, vas resaltando y yo voy aquí explicando, como soy terapeuta y tú lo sabes, podemos ayudar más al entendimiento, porque como hay frases muy técnicas, muy científicas, entonces las personas como que se aburren. Pero te estoy diciendo que es uno de los mejores libros para ver los traumas. La memoria declarativa. Ajá. La memoria a largo plazo se suele dividir en dos tipos principales, memoria declarativa y memoria no declarativa. La memoria declarativa, también llamada memoria explícita o narrativa, es la capacidad de evocar conscientemente datos o sucesos que están ahí, ¿ok? Este tipo de memoria hace uso del lenguaje para organizar, categorizar y almacenar la información en las experiencias que se convertirán en recuerdos recuperables. Es como un libro que podamos tomar de la estantería cuando necesitamos consultar. Es lo que recordamos cada momento. Este dolor no es mío, cariño, Luz. Yo resalto en verde lo que sé que voy a necesitar para el libro que yo estoy también escribiendo y en amarillo para resaltar las cosas que son también importantes, pero no de lo que yo estoy integrando. Este tipo de memoria hace uso del lenguaje para organizar, categorizar. O sea, la memoria a largo plazo suele dividirse en dos principales. Memoria declarativa. La memoria declarativa es lo que tú recuerdas constantemente. O sea, recuerdo constantemente cómo tomaba café mi abuela. Recuerdo constantemente cómo mi abuela me hacía unas caraotas con X, ¿no? La gente que lo dice a veces. Entonces, el tomar café para ti, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, te lleva a casa, te lleva a tu abuelo, te lleva al amor de alguien y tú no te has dado cuenta. El comer de más
te lleva a algo específico. El recuerdo de un olor constante, eso es la memoria declarativa, ¿ok? Ya la tenemos un poquito más clara. Cuando podemos poner los hechos en forma de palabras, podemos evocarlos dentro de nuestra historia. Tenemos objetivos, por favor, colabórenme también con el quiéreme. Cuando podemos poner los hechos en forma de palabras, podemos evocarlos dentro de nuestra historia. Traemos con palabras la historia sin darnos cuenta, ¿ok? La memoria no declarativa, también llamada memoria implícita, sensoriomotriz o procedimental, funciona sin evocación consciente, nos permite recuperar de manera automática lo que hemos aprendido, sin tener que volver a aprender los pasos. Por ejemplo, cuando vamos en bicicleta no pensamos en la secuencia de actos necesarios para hacerla funcionar, solo se dan solos. Vamos a compartir, ayúdenme con los objetivos y demos tata. Tenemos tan arraigado el recuerdo del manejo de la bicicleta que nos subimos y damos a los pedales sin más, sin tener que analizar los pasos del proceso. No siempre es fácil describir con palabras los recuerdos de este tipo. Esa es la memoria y la memoria no declarativa. Entonces tenemos la memoria que se activa con palabras, con acciones que nos lleva también a accionar, ¿no? Como recuerdos claros y precisos y nos llevan al pasado. Y la no declarativa es lo que está ahí. Tú aprendiste a manejar, te montaste y arrancaste. El carro, la bicicleta, lo que sea. Así pasa, la no declarativa es eso. Nos permite recuperar de manera automática lo que hemos aprendido. Tenemos tan arraigado el recuerdo del manejo de la bicicleta que nos subimos y pedaleamos sin pensarlo. Las experiencias traumáticas se conservan en muchos casos en la forma de memoria no declarativa. ¿Ok? Tenemos pocos minutos para estos objetivos, por favor. Las experiencias traumáticas se conservan en muchos casos en la memoria no declarativa, en lo que sale en automático. Cuando un hecho se vuelve tan abrumador que nos quedamos sin palabras, no podemos guardar o declarar el recuerdo en forma de relato, pero lo cual haría falta el lenguaje, para lo cual haría falta un lenguaje. Es como si nos estuviera invadiendo una riada que nos entra por todas las puertas y ventanas a la vez. En esa situación de peligro no nos detenemos a expresar con palabras la experiencia, huimos de la casa sin más. Si en el caso que lo estaba hablando ayer con una chica que me dice, obvio, yo reacciono y me pongo a llorar, no digo lo que siento, me reprimo entre la relación con mi pareja, la relación con el jefe, con mis amigas y me aíslo, se vuelve muy evitativa y ella recuerda que papá y mamá en la terapia recordó que discutían y arrancaban a pelear a gritos, que ella se escondía y se ponía a llorar escondida. Entonces, eso es una memoria no declarativa. Ella está reaccionando ante la pareja igual y la pareja dice, es que ella no me ama, ella no me habla, ella se esconde, se pone a llorar como una niña. Yo no sé qué pasa con ella. Pues ella está activando una memoria de un trauma por las peleas de sus padres. Ahora lo vamos entendiendo, lo tenemos más claro. Al no tener palabras, ya no disponemos de un acceso pleno a nuestro recuerdo del hecho. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse y se sumergen hasta perderse de vista. Ella no lo recordaba hasta que hicimos la hipnosis, ¿ok? Ok, ahí entró al inconsciente, vio a la niña esconderse y ahí entiende por qué hoy en día reacciona, permite o se vuelve evitativa o se vuelve, no es capaz de expresar lo que siente por una memoria no declarativa. Perdidos y no declarados pasan a formar parte de nuestro inconsciente. Al no tener palabras, ya no disponemos de un acceso pleno a nuestros recuerdos del hecho. Gracias, Dani. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse. Tenemos unos objetivos más, si nos pueden ayudar con ellos, por favor. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse y se sumergen hasta perderse de vista. Perdidos y no declarados pasan a formar parte de nuestro inconsciente.
no lo vas a tener claro, pero te maneja, te hace reaccionar. Parece ser que ese gran almacén que es nuestro inconsciente no solo contiene, gracias Eri, nuestros recuerdos traumáticos, sino también las experiencias traumáticas de nuestros antepasados que están por resolverlo. Al parecer, en este inconsciente compartido volvemos a vivir fragmentos de los recuerdos de un antepasado y los declaramos como propios. Fragmentos de recuerdos del inconsciente del abuelo, de la abuela, que pasaron al inconsciente de tu mamá, a las memorias mías, a las tuyas. Y usted anda ahí sintiéndose agobiado, tirado, sintiéndose mal. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Soy yo el culpable? ¿Yo soy el que estoy mal? ¿Yo soy la que estoy mal? Amigo, usted tiene una memoria no resuelta, que no es suya ni siquiera. Compartamos, ayúdenme con los objetivos y gracias a ustedes por suscribirse. Aunque los estudios realizados con ratones que hemos descrito nos aportan algunos indicios sobre cómo se transmiten los traumas de una generación a la siguiente, todavía no entendemos plenamente el mecanismo exacto de esta transferencia en los seres humanos. Con todo, aunque no sepamos con toda certeza cómo se arraigan, en qué lugar están, en qué país se encuentran los que están hoy aquí, dentro de nosotros las cuestiones no resueltas de un antepasado nuestro, parece que el llegar a ser conscientes de esta relación nos proporciona alivio. Cuando vemos la historia, como decía ayer Yara, que estaba aquí una chica, dice, claro, yo no me di cuenta, mi abuelo era alcohólico, mamá se casa con papá y papá es alcohólico y ella termina siendo dependiente de pastillas por depresión porque su abuelo y su padre mueren con un alcoholismo o su abuelo muere con un alcoholismo no resuelto que viene de un trauma, porque el que tiene un vicio ha vivido un trauma, ¿ok? Y al verlo, entonces tú empiezas a entender, es una herencia, no se trata de mí solamente. Y el libro nos va a ir diciendo cómo vamos a trabajarla y en mi terapia la vamos trabajando, ayer lo explicaba. El lenguaje no declarado cuando faltan las palabras. Existen dos circunstancias importantes en las que no somos capaces de recurrir a las palabras para describir nuestras experiencias. La primera es cuando tenemos menos de 2 años o 3 y no nos han madurado plenamente todavía los centros del lenguaje del cerebro, obvio. La segunda es los episodios traumáticos cuando quedan reprimidas nuestras funciones de la memoria y no podemos procesar la información de manera precisa. Se suprime el neocortical, se ciega y la memoria no es capaz de guardar sino emociones y fragmentos de lo sucedido. No guardamos como con lenguaje la experiencia. Cuando se inhibe la función de la memoria, la información emocionalmente significativa se salta de los lóbulos prefrontales. ¿Ok? De los lóbulos frontales y no es posible asignarle nombre ni ordenarla por medio de la palabra ni del lenguaje. Como explica el Bessel van Kolff, a falta del lenguaje, nuestras experiencias suelen quedar no declaradas. O sea, quedan ahí, no declaradas. ¿Quién nos ayuda con los tatá, por favor? Y con los objetivos. Y entonces es más probable que las almacenes como fragmentos de recuerdos, sensaciones corporales, imágenes y emociones. Las guardamos desde el cerebro límbico a través de sensaciones emocionales. Claro, cuando alguien grita, cuando alguien habla duro, esta chica que se escondía de los gritos de papá o el jefe le habla duro o el esposo habla duro, ¿qué hace ella? Empieza a sentir miedo, el cuerpo se pone tembloroso y se va a esconder en su oficina o no quiere hablar con el esposo porque siente mucho temor. Y yo lo he visto muchas veces en terapia. Yo les digo, ¿pero de verdad tu esposo te hace daño? No. Y cuando ya después entro en más confianza, me doy cuenta que es una memoria que no tiene nada que ver con el esposo, pero ellas empiezan a sentir este miedo de un proceso del trauma de la niñez que quedó guardado en el límbico. ¿Qué significa eso? Que mi cuerpo guarda la memoria. El lenguaje nos permite cristalizar nuestras experiencias en formas de relato. Cuando tenemos el relato, nos resulta más fácil rememorar esa experiencia.
aunque sea traumática, sin revivir toda la agitación que tiene asociada. Pero aunque el lenguaje puede ser una de las primeras cosas que nos faltan cuando estamos abrumados, este lenguaje no se pierde nunca. Se filtra por nuestro inconsciente y sale a relucir de manera inesperada, empeñado en hacerse notar. ¿Ok? Se filtra por nuestro inconsciente y sale a relucir de manera inesperada, empeñado en hacerse notar. Como dice la psicóloga Annie Roger, el inconsciente insiste, se repite y casi tira de la puerta abajo con tal de hacerse oír. Ese inconsciente suyo hoy está hablando, mi gente, como sea. Si está en sobrepeso, si está muy delgado, si usted no tiene fuerza, si usted está desanimado, desanimada, algo está ahí en el inconsciente hablándole, queriendo tirar la puerta y poder expresarse. Pero no puede, como no tiene las herramientas, usted no sabe cómo dejar que eso se exprese sin miedo. Entonces, es dejar de echarle cosas encima. El inconsciente insiste y repite en tumbar esa puerta, ¿no? La única manera que tienes de oírlo, de invitarlo a pasar, es dejar de echarle cosas encima, que suelen ser tus propias ideas. Y en vez de ello, escuchar lo impronunciable que está en todas partes, en el habla, en las representaciones y en los sueños, en el cuerpo. En los sueños y en el cuerpo. ¿Qué hay? Hay miedo. ¿Qué hay? Ansiedad. ¿Qué hay? Temor. Vívala, experiméntela. Eso hacemos en terapia. Trabajamos primero el regular el sistema nervioso para escuchar bien, porque ese miedo lo tiene activado. Las experiencias no expresadas con palabras que residen en nuestro inconsciente nos rodean por todas partes. Por eso hay hoy en día terapeutas solo que nos dedicamos a ayudar a la gente a sentir. No tenga miedo de su sentir. Viva y experimente este sentir. No, que siento que me voy a morir. Bueno, vamos al cuerpo, experimentémoslo. Y cuando le miramos al miedo de frente a frente, entendemos que hay un dolor de un niño o un trauma guardado. Y ahí, cuando le damos luz a eso, todo empieza a cambiar. Lenguaje nuclear y recuperación de recuerdos. Las experiencias no expresadas con palabras que residen en nuestro inconsciente nos rodean por todas partes. Aparecen en nuestro lenguaje peculiar. Se manifiestan en nuestros síntomas crónicos y en nuestras conductas inexplicables. Eso que usted le da vergüenza de usted misma o de usted mismo. No quiero reaccionar más de esta manera, quiero salir a trabajar pero no puedo, no quiero sentirme triste, no quiero gritar, pero sale a relucir esas conductas inexplicables. Salen a relucir en las luchas repetitivas que afrontamos en nuestra vida cotidiana. Estas experiencias no expresadas con palabras constituyen la base de nuestro lenguaje nuclear. Alender, bienvenida. Ya sabemos qué es el lenguaje nuclear. Cuando nuestro inconsciente echa la puerta abajo para hacerse oír, lo que oímos es el lenguaje nuclear. Ayúdenme con los objetivos que tenemos aquí con el quiéreme, por favor. Las palabras con carga emocional de nuestro lenguaje nuclear son palabras de los recuerdos no declarativos que residen en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestro sistema familiar. Aunque usted no crea lo que usted siente, sus ancestros, su mamá, su abuela, su abuelo, su papá lo han sentido. Son como piedras preciosas que enterradas en nuestro inconsciente esperan que las descubramos y las extraigamos. Si no las reconocemos como lo que son, como mensajeras pasaremos por alto unas pistas importantes que podrían ayudarnos a desentrañar el misterio que se encierra detrás de las luchas. ¿Ok? Cuando los extraemos, damos un paso esencial hacia la curación de nuestro trauma. Vamos a compartir, porfa, y ayúdenme con los tap-tap. El lenguaje nuclear nos ayuda a declarar los recuerdos que han quedado no declarados y nos permite reconstruir los hechos y las experiencias que no hemos podido integrar y ni siquiera recordar.
Cuando reunimos en nuestra mente consciente un número suficiente de estas piezas, empezamos a formar un relato que nos permite entender con más profundidad lo que puede habernos pasado a nosotros o a los miembros de nuestra familia. Empezamos a entender unos recuerdos, unas emociones y unas sensaciones que quizás no hayan estado rondando durante toda la vida. ¿De qué parte del mundo nos escuchan? ¿Dónde están? ¿En qué parte está cada uno de ustedes? Ya tenemos 50 personas, más de 50 personas conectadas aquí. Ayúdenme con al menos describirnos en qué parte. Mándenos la florecita, los tatá y compartamos, porfa. Empezamos a entender unos recuerdos y emociones y unas sensaciones que quizás no nos hayan estado, que quizás nos hayan estado rondando toda la vida. Cuando hemos localizado su origen en el pasado, en un trauma nuestro o un trauma de nuestra familia, podemos dejar de vivirlos como si pertenecieran al presente. Empezamos a entender que son del pasado. Hablábamos de la historia del chico que cayó preso porque un socio le hizo una mala jugada y se tuvo que ir preso por 3 años. Y era completamente injusto. Cuando él sale de la cárcel, sale con esta sensación de desvivir a ese socio. Y muy molesto, pero llega a la terapia del doctor. Y el doctor empieza a entender su historia. Su papá le quitó la vida a alguien y su papá nunca pagó por eso. Y la familia cayó eso por vergüenza. Y se hicieron los locos. Vino él como hijo y tuvo que pagar. En este mundo, todo lo que hacemos, miren, yo lo tengo tan claro en esta vida, todo lo que hacemos, todo, completamente todo lo que hacemos, todo lo que damos, sea bueno o malo, va a regresar a nosotros. Y si nosotros no somos capaces de asumir la responsabilidad de lo que nos corresponde, van a venir los hijos, los nietos a asumir esa responsabilidad. Ahora estamos entendiendo los legados, ¿no? Que son tan delicados. ¿Quién me ayuda con el quiéreme, por favor? Necesitamos 9 y creo que llevamos apenas 1 o 2. Salen a relucir. El lenguaje nuclear nos ayuda a declarar los recuerdos que han quedado no declarados y nos permite reconstruir los hechos y la experiencia que no hemos podido integrar y ni siquiera recordar. Cuando reunimos a nuestra mente consciente un número suficiente de estas piezas, empezamos a formar un relato que nos permite entender con más profundidad lo que puede habernos pasado a nosotros o a los miembros de nuestra familia. Empezamos a entender unos recuerdos, unas emociones y unas sensaciones que quizás nos hayan estado rondando durante toda la vida. Cuando hemos localizado su origen en el pasado, en un trauma nuestro, en nuestra familia, podemos dejar de vivirlo como si estuviera en el presente. Y si bien no es posible explicar todos los miedos, angustias, pensamientos repetitivos por un hecho traumático sucedido en la familia, sí que nos es posible entender de manera más plena determinadas experiencias cuando desciframos nuestro lenguaje nuclear. ¿Cómo reconocer tu lenguaje nuclear? Nuestro lenguaje nuclear son palabras intensas o apremiantes que empleamos para describir nuestros miedos más profundos. También podemos oír este lenguaje en nuestras quejas sobre nuestras relaciones personales y de pareja. Ahí empiecen ustedes a verse cuál es el lenguaje que tienen. Con nuestra salud, nuestro trabajo y otros aspectos de nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuál es ese lenguaje? ¿Cuál es eso? Gracias, Alende, por los tatás. ¿Quién más? ¿Quién nos ayuda con la galería, por favor? Mi gente, necesitamos la ayuda y el feedback de ustedes, así que mándenme cualquier comentario. Recuerden que TikTok se maneja con una plataforma en el que damos y recibimos. Entonces, lo que ustedes me provean, TikTok va a ayudarnos a movernos más para que más personas escuchen este contenido. Y gracias a ustedes aquí que están viendo esto y se suscriben. Nuestro lenguaje nuclear son las palabras intensas, ¿no? Que repetimos con las relaciones personales y de pareja, nuestra salud, nuestro trabajo y otros aspectos de nuestra vida. El lenguaje nuclear se manifiesta incluso en el modo en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nuestro propio ser. En esencia, son los efectos colaterales de los traumas
que se han producido en nuestra primera infancia o en nuestra historia familiar. Me están buscando. Me están buscando en la puerta. Aquí hay gente que quiere batallas. Yo no sé hacer batallas todavía. Este lenguaje es poco común en el sentido de que puede parecernos que está fuera de contexto respecto de lo que sabemos o de lo que hemos vivido. El lenguaje nuclear se manifiesta incluso en el modo en que nos hemos desconectado de nuestro cuerpo o del núcleo de nuestro propio ser. En esencia, son los efectos colaterales de los traumas que se han producido en nuestra primera infancia o en nuestro núcleo familiar. Este lenguaje es poco común en el sentido de que puede parecernos que está fuera de contexto respecto de lo que sabemos o de lo que no hemos vivido. El lenguaje nuclear puede caracterizarse por proceder de nuestro exterior, aunque lo percibimos en nuestro interior. Lo que está afuera también puede mostrarse dentro de nosotros. El lenguaje nuclear puede caracterizarse por proceder de nuestro exterior, aunque lo percibamos en nuestro interior. Cuando Grenchen ya entendía lo que había detrás de las palabras evaporar e incinerar, dijo: estos sentimientos vivían en mí, pero no procedían de mí. Toda su familia había sido evaporada y esfumada en el Holocausto. Por eso él sentía como una necesidad y repetía siempre evaporarme o incinerarme, no quiero vivir. Llegó un momento en que él decía, si yo habían pensamientos de que era más fácil morir que vivir. Entonces ahí entendemos que esas palabras eran del clan anterior, toda su herencia, todos sus familiares anteriores, solo su abuela fue la que vivió. Estos sentimientos vivían en mí, pero no procedían de mí. Cuando este lenguaje tan personal ha quedado al descubierto, empieza a perder intensidad e influencia sobre nosotros, porque entendemos la memoria heredada y empezamos a entender el sufrimiento de los que estuvieron anterior. Y es ahí cuando, ¿no? En México y eso dicen, hagamos una honra a todo nuestro clan. No se trata de esotería, de nada de eso. Se trata de biología que está en nuestro cuerpo y se está representando una y otra vez. El mapa del lenguaje nuclear. Entonces ya entendemos, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que usted se repite? ¿Usted qué palabras se ha repetido? Cuénteme. ¿Usted se ha dado cuenta cómo pregunta a su familia, pregunta a su clan, pregunta a su mamá que si todavía está viva y eso? Entonces usted puede ayudarse. Ayúdenme por favor con comentarios. Entonces, vamos entendiendo, lo van captando, se están dando cuenta cómo cosas tan sencillas como él dice de las migajas de pan que vamos dejando, eso que usted se está repitiendo es lo que está dañando o sea, puede ser el trauma y usted no se ha dado cuenta. Las palabras intensas o apremiantes que hemos tenido con nuestra pareja, con el dinero, cómo nos relacionamos. Sí, Daniela, está demasiado hermoso. Gracias. El mapa del lenguaje nuclear. En los capítulos siguientes expondré herramientas que te ayudarán a atar cabos entre las emociones inexplicadas hasta ahora y los hechos del pasado. Cada una de estas herramientas contiene una serie de preguntas destinadas a hacer salir a relucir una sensación o una experiencia interior que probablemente no haya recibido nombre, ni se haya hecho consciente de todo hasta ahora, ¿ok? Cuando has recuperado la información suficiente, empieza a aparecer un mapa del inconsciente. Esto es lo que se llama el mapa del lenguaje nuclear y se puede trazar sobre un papel, qué bello. Las palabras que escribiremos determinarán el rumbo de nuestro viaje. ¿Qué es lo que se repite usted todos los días? Soy maravillosa, soy hermosa, soy perfecta, tengo una relación amorosa, el dinero me alcanza totalmente, vivo en tranquilidad. O en estos días atendí a una persona que se dio cuenta que, oh, wow, le tengo miedo, mucho miedo a la muerte, pero miro atrás y cuando vimos su papá, después de cierta edad, nunca más volvió a salir y nunca más volvió a montarse un avión, ni a montarse en un barco, ni a viajar, porque tenía un miedo
impresionante a la muerte después de cierta edad. Entonces ahí fue y vio que el abuelo murió a cierta edad sin ninguna explicación y su padre se llenó de miedo y este miedo también, ella cumpliendo la edad similar a que en que murió el abuelo, se activa la memoria del miedo a la muerte y no viven, se quedan encerrados, dejan de vivir. Daniela y yo a las cucarachas. ¿Viste, Dani? Ahora vemos qué es lo que pasa. Cuando has recuperado la información suficiente, empieza a aparecer un mapa del inconsciente. Las palabras que escribiremos determinarán el rumbo de nuestro viaje. Cada persona tiene su mapa del lenguaje nuclear y no hay dos mapas iguales jamás. Es probable que nuestro mapa del lenguaje nuclear existiera ya desde mucho antes de que naciésemos. Lo hemos trabajado. Dani tenía una fobia y un gran miedo, según ella, a estar sola y lo reflejaba a través de cualquier cosa que tenía que hacer o hacerse responsable de algo. Y ella dice, ayer salió una cucaracha y la pude matar sin tanto temor, pero ha trabajado mucho en ella internamente. Es probable que nuestro mapa del lenguaje nuclear existiera ya desde mucho antes de que naciésemos. Pudo ser de nuestro padre o de nuestra abuela, sin que nosotros hayamos hecho otra cosa que llevarlo en su lugar. Es posible que nuestro antepasado tampoco fuera, a su vez, más que el portador de este mapa en lugar de otro familiar que vivió antes. Algunos mapas se forman durante la época sin palabras de la primera infancia. Hoy yo me voy a hacer la tarea por si acaso. Me voy a poner unas hojas blancas aquí o aquí en mi oficina y voy a empezar a sacar palabras a ver qué tal nos va. Yo ya lo he hecho muchas veces como terapeuta sistémica, lo he hecho varias veces y todo, pero vamos a volver a hacerlo. Lo invito a usted, como dice el libro hoy, empiece a hacer un mapa de palabras, de miedos o de inseguridades o de qué se repite usted diariamente en relación a qué. Es posible que nuestro antepasado tampoco fuera a su vez más el portador de esa información. Algunos mapas se forman durante la época sin palabras de la primera infancia. Sea, como lo hayamos recibido, tenemos ahora la oportunidad de remontarnos a su origen. Los traumas no resueltos de nuestra historia familiar se extienden a las generaciones sucesivas, mezclándose con nuestras emociones, reacciones y decisiones de manera que nos planteamos siquiera nada. Mezclándose con nuestras emociones, reacciones y decisiones de maneras que no nos planteamos siquiera. Damos por supuesto que estas experiencias surgen en nosotros. Como no tenemos a la vista su origen verdadero, solemos ser incapaces de distinguir lo que es nuestro de lo que no lo es. ¿Ok? Cuando seguimos nuestro mapa del lenguaje nuclear, podemos toparnos cara a cara con miembros de nuestra familia que viven como fantasmas invisibles e ignorados. Algunos llevan enterrados mucho tiempo, otros fueron rechazados u olvidados, otros han pasado penalidades tan traumáticas que resulta doloroso pensar, siquiera en lo que debieron de sufrir. Cuando los encontramos, quedan libres y nosotros también quedamos libres. Recuerden que queda en nuestra memoria. Yo lo veo como que nuestro clan tenemos toda la memoria de todos y se activan en situaciones dependiendo de lo que me corresponde experimentar. Y que esas memorias están ahí para que nosotros podamos verlas con amor. Gracias a todos por dar gracias a todos por ayudarnos, gracias por compartir. Necesitamos objetivos, mi gente. Necesitamos objetivos, si no, no vamos a poder dar la información a TikTok para que más gente pueda unirse. Gracias a todos los que me comienzan a seguir, muy amables. Los traumas no resueltos de nuestra historia familiar se extienden a las generaciones sucesivas, mezclándose con nuestras emociones. Cuando seguimos nuestro mapa del lenguaje nuclear, podemos toparnos cara a cara con estos miembros. Nuestra historia está esperando a que la descubramos. Tenemos dentro, ahora mismo, todo lo que necesitamos para hacer el viaje, la palabra, el lenguaje y el mapa. En el capítulo 3 presenté las últimas investigaciones científicas que muestran cómo algunas herramientas tales como la visualización pueden crear vías neuronales nuevas, que lo hacemos en mi programa de 12 semanas.
ya sanar, regular el sistema nervioso, ver la memoria, ir a ver en la hipnosis a la niña o al niño, ir entendiendo cómo usted reacciona sin darse cuenta a este trauma y recalcular, volver a crear una nueva sinapsis en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, visualizar cosas bonitas y volver al presente. Pueden crear vías neuronales nuevas en el cerebro e incluso ejercer un efecto positivo sobre nuestros genes. Vamos a aplicar ahora lo que aprendimos. Excelente. Vamos a hacerlo. En los capítulos siguientes encontrarás una serie de ejercicios que sirven para llevarte más allá de las limitaciones del pensamiento habitual. Están pensados para resolver las aguas de modo que puedan subir a la superficie los pocos más hondos del inconsciente. Cuando tengas un chance más tarde te quiero comentar algo que me sucedió el miércoles. Listo, Mirellita, me lo dejas en el WhatsApp. No te preocupes. Las personas que trabajan conmigo siguen trabajando conmigo. Hacen el programa de 12 semanas, pero la terapia nunca se acaba. No es que ustedes vengan a terapia siempre, pero siempre que necesitamos o se abre una memoria, la vamos trabajando, ¿ok? Cada uno de los ejercicios se apoya sucesivamente en el anterior. En algunos tendrás que cerrar los ojos y visualizar a miembros de tu familia. En otros, se te pedirá que sintonices con las sensaciones de tu cuerpo. En varios ejercicios tendrás que escribir respuestas a preguntas pensadas para ayudarte a desvelar las claves significativas de tu lenguaje nuclear. Te vendrá bien tener a mano bolígrafo y papel, preferiblemente un cuaderno en el que podamos repasar fácilmente tus respuestas anteriores a medida que vayas avanzando. Según mis observaciones, haciendo estos ejercicios profundizarás en tu propia experiencia y descubrirás algo más acerca de ti mismo. Yo como terapeuta me he dado cuenta que una persona que no tiene la experiencia y la experticia cierra el libro y no continúa. Lo hemos visto, Mirella, Danielita, Nar y todas las personas, Adriana, María Luisa, que ya han hecho el programa conmigo, Jesús, Leonel, hombres y mujeres que han hecho el programa conmigo han entendido por qué el libro no le funciona, porque no han logrado hacer la nueva versión de ustedes. El libro no funciona porque la memoria del trauma lo maneja usted, la maneja usted. Vuelve a llevarla a la sumisión, vuelve a llevarla al caos, vuelve a llevarla a sentir que el esposo es el culpable, vuelve a llevarla a pensar que la esposa es el culpable, vuelve a llevar a la tristeza, hasta que no regulemos el sistema nervioso, hasta con el mindfulness. Yo utilizo el mindfulness como herramienta. Hay personas que le dicen a la persona, empiece a meditar. Amigo, no, nadie va a empezar a meditar si no tiene el hábito. Yo les enseño a crear el hábito con mindfulness. No hay otra forma. Yo lo aprendí así. Y paso a paso me volví mi propio camino. Obvio que sigo yendo a terapia cuando no veo algo, cuando no veo mis propias migajas, cuando no veo el camino y hay algo que me esté incomodando y yo sé que me he perdido de nuevo, yo vuelvo a mi terapia. Hace poco hice una terapia, una constelación con unos amigos que necesitaba porque estoy trabajando el nido vacío y había mucho dolor y tristeza y me dolía mucho este aceptar que mis hijos ya tienen edad de tomar decisiones y que se van solos. Entonces hice una terapia y entendí por qué sentía tanta tristeza, que va de la mano con la culpa. Y miedos e inseguridades que tuve a mis 19 años cuando quedé embarazada. Entonces, mi hija tiene 19 años y se abrió una memoria en mí de miedo. Yo viví un embarazo a los 19 años que terminó en aborto y eso me ocasionó mucha culpa después de adulta. En la constelación que hice, tuve que volver a resignificar y a entender que ese bebé que no nació tiene que estar como parte de la familia. Yo ya lo había hablado con mis hijos y con mi, o sea, mira, tuve un aborto porque antes no lo podía hablar, me daba vergüenza, qué pena, qué dirán. Yo nunca le pude decir eso a mi mamá. Entonces había una culpa y una vergüenza. Cuando mi hija está cumpliendo ahora 19 años, ese dolor se abre de nuevo, pero yo no sabía qué era. Y cuando empiezo a ver que estoy con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho miedo,
De ahí, pues mucho peor. No, pues mi aborto fue voluntario, o sea, vino solo. Pero yo recuerdo que en ese momento fui a la iglesia y le pedí tanto a Dios y tal, que yo no tenía la edad, pero aquí el problema no fue el aborto, aquí el problema fue la vergüenza que yo sentí y el miedo al quedar embarazada a los 19 y que yo no tuve la fuerza de asumir esto y se vino. Entonces, ¿qué sucede? Ese mismo miedo se activa ahorita cuando mis hijos se van a vivir solos. No soy capaz o ellos no van a ser capaz. Pero ¿de dónde venía esa palabra? Esa palabra, mi mamá quedó embarazada a los 19, antes de los 19, dio a luz a su primer hijo a los 19 y su hijo muere. Y ahí fui atando la historia y entendí que ese miedo no era solo mío, ni que ese aborto que yo había tenido era mío. Sí fue mío, pero venía de una lealtad a mamá. Y me aseguro que si voy más atrás, la abuela también pudo haber vivido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a los 19 años pasó algo que se abre hoy en el presente. Y es lo que estoy trabajando. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dar tapa pantalla, porfa, y a compartir. Ayúdenme con los objetivos que lo necesitamos. Antes de irnos, en varios ejercicios tendrás que escribir respuestas a preguntas pensadas para ayudarte a desvelar las claves significativas de tu lenguaje nuclear. Te tendrá, por eso digo, la terapia a veces es necesaria. Te vendrá bien tener a la mano un bolígrafo y un papel. Según mis observaciones, haciendo estos ejercicios, profundizarás en tu propia experiencia y descubrirás algo más acerca de ti mismo. No tienes que preocuparte de si estás respondiendo bien o mal a las preguntas. Hola, mi Ade, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Cómo está España? ¿Cómo está Vigo? Que me dijiste que estabas por allá. Me alegra mucho que estés en un lugar que quieras estar. No tienes que preocuparte de si estás respondiendo bien o mal. Déjate guiar por tu propia curiosidad, mientras yo te acompaño por un proceso que te ha dado resultados curativos para muchos en mi consulta profesional. Hola, hola, hola Esmeralda, ¿cómo estás? Vamos a ver si terminamos, si podemos empezar por lo menos con los ejercicios o ya es muy tarde. No, está muy largo el capítulo 5 como para comenzarlo hoy. Entonces lo dejamos hasta aquí. Voy a cerrar ya aquí esta grabación. Seguimos ahorita aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Ya tenemos aquí el capítulo 4. Espero que les sirva, haga tomar conciencia y nos vemos el próximo lunes ya para la próxima lectura del capítulo 5. Dios me los guarde. Bye bye.